Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es David Bravo de www.tutorialexforest.com. El día de hoy te voy a explicar cómo tomamos una entrada en venta en el activo USA 30. Listo, amigos. Esta es la entrada que tomamos el día de hoy en este activo. Básicamente fue una entrada riesgo-beneficio 1.6 y te voy a explicar paso a paso qué fue lo que se consideró desde un análisis macro diario H4 y cómo se gestionó la entrada en H1 luego de que el día de hoy se diera una noticia a las 9 de la mañana. ¿Ok? Prácticamente aquí se dio la entrada y bueno, aquí también tomaron algunos estudiantes porque yo les envío mis escenarios al grupo. Pues no. Bueno, antes que se acerque, a ver, déjame buscar el escenario para mostrarles cómo fue. Pues no, ya miren. El día de hoy yo tenía presente dos ventas en este activo. Ok, sucede que había una zona extrema de la temporalidad de H1 donde yo consideraba que se podía gestionar la entrada si por algún motivo la noticia llevaba el precio al alza y podría darse, pues no. Pero también había una confluencia que me ayudó o me motivó a vender en el nivel 33,855,990. Ok, que era este nivel que está aquí, era la zona sensible del 50% de un bearish OB de H4. Ok, cuyo nivel había quebrado estructura en H1 y prácticamente fue el que confirmó fractales bajistas a partir de esta zona sensible. Y por eso decidimos vender aquí, porque notamos que la noticia de las 9 de la mañana no invalidó el escenario. Entonces, había confluencias que se puedan dar una venta sin ningún problema. Ok. Bueno, el precio a la final, mm, algunos estudiantes sí tomaron el trade, otros habían comprado. Y más o menos cerca de las 12 del día, 12:46 de la mañana, el precio desarrolló increíblemente y nos dio un beneficio de 1.6. Ok, miren, aquí está la entrada, el stop loss y aquí ya prácticamente habíamos tomado volumen. Ok, ahora, ¿cómo se gestionó esta entrada? Yo siempre recomiendo que analices en las temporalidades macro qué es lo que está sucediendo para que de esa manera tengas una perspectiva del bosque y no solamente de la parte micro que vendría a ser los árboles, pues no. Entonces miren, si ustedes hacen trazos de rangos operativos, antes que se dé el quiebre del día de hoy, el precio estaba dentro de una estructura alcista. Miren, impulso desde este nivel, desde este mínimo hasta este máximo. Correcto. Y en una estructura de H4, miren, si ustedes se van a una estructura de H4, a pesar que el precio ya había venido a esta zona diaria, y eso lo hice el día domingo, amanecer lunes, en la sesión de London. Ok, yo noté que el precio, es verdad, habiendo utilizado el mínimo que está aquí, ya se había adentrado un poco más a la zona extrema diaria, pero no quebró el último fractal de H4 más interesante dentro de la estructura bajista que había venido haciendo USA 30. ¿Qué significa eso? Su último fractal bajista fue este, ¿verdad? Fue este que está aquí. ¿Ok? Pero no hizo daño estructural. ¿Ok? Porque ni siquiera quebró la estructura diaria. Pero este alto que está aquí fue el que quebró varios mínimos anteriores. Y para mí una confluencia o podría decirse un criterio que me podría haber ayudado a definir si me voy en compra era que el precio del día de ayer lunes, de domingo a lunes, sea en New York, en Asia, ok, o amanecer el día de hoy, lunes a martes, sesión de London, el precio hubiese quebrado este alto que está aquí, porque representaba un impulso de H4 que generó rompimiento. Ok, entonces como yo noté que no lo hizo y básicamente me respeta el bloque de H4, el 50%, una zona sensible,
y a partir de ahí quiebra estructuras de H4, quiebra el último mínimo de H4, fue cuando comencé a especular que podríamos vender. De hecho, miren, si yo trazo, ok, la zona de H4, marco el alto de H4, ok, usted va a notar lo siguiente. El último mínimo de H4 fue este que está aquí, ok. Si yo me voy a una estructura de H1, cuando el precio se adentra a la zona sensible del bloque, 50%, bearish o B H4, voy a ponerlo, bueno, no me deja, bueno, aquí voy a tener que borrarlo y se los voy a poner acá, ok. Ok, miren, el precio el día de hoy en la sesión del Open New York, miren el comportamiento que hace. El precio nace de un impulso de H1. Cuando se adentra la zona sensible del 50% de este bloque H4, el precio quiebra su último fractal de H1. Es decir, H4 yo lo tenía bajista desde este nivel, una zona importante de rompimiento, pero cuando H1 se me volvió bajista a raíz de este rompimiento, fue cuando yo comencé a especular que se podía dar ventas, ¿ok? La noticia era el día de hoy, 9 de la mañana. Estamos hablando que hoy día, hoy, miren, 9 de la mañana, había una noticia. Noten cómo el precio a partir de este rompimiento de H1 simplemente comenzó a armarme altos más altos, perdón, altos más bajos y bajos más bajos. Entonces vamos a ver esta estructura. Ok, miren en la sesión de Asia y London. London crea el rompimiento. Ok, entonces prácticamente yo tengo una estructura como lo he venido comentando en el curso gratuito. Impulso, retroceso. Y lo único que necesitaba es validar un nuevo retroceso luego de el lower low que se creó aquí y vender. Ok, ahora el único inconveniente era la noticia. Y recuerden que las noticias no se sabe realmente qué podría pasar. Pero con esta premisa yo lo único que tenía presente era que si el precio venía a la zona de Asia y la respetaba y me armaba estructura bajista, a partir de ese nivel podía ejecutar ventas sin ningún problema y mi TP era el mínimo diario. ¿Por qué? Porque se entiende que por estructura macro, si ya el precio había venido a una zona extrema diaria y este nivel no crea rompimiento, ok, sobre esta estructura H4, prácticamente era un punto débil y podía simplemente ser eliminado junto a la K. Ok, entonces esa fue mi premisa. Ok, y básicamente, miren, así se gestionó la entrada. Una vez que se dio la noticia, yo simplemente no entré con orden limit, ok, al principio, porque la noticia me pudo haber sacado en stop loss. Entré luego de que se gestionó la noticia, que a la final terminó siendo positiva en varios aspectos para el dólar. Miren, ahí. Ok. Miren que luego la noticia se gestiona, se da rompimientos en H1 y en 15 minutos. Miren, el último mínimo de 15 minutos fue quebrado junto al anterior. Se entiende de que cuando sucede esto, se está alineando la temporalidad de H4 a H1 a 15 minutos bajista. ¿Qué tenía que esperar? El retroceso y vender. Tal cual como pasó, miren. Ya, esto aquí lo voy a quitar porque fue la noticia. Miren cómo se forman las estructuras tal cual como se lo explica en el curso gratuito de fractalidad. Impulso, retroceso y K. Okay, el contexto teórico visto aquí de manera práctica. Y así fue como gestionamos una entrada en venta, que obviamente nos cerró en riesgo-beneficio 1.6. Esa fue la entrada que se tomó el día de hoy en este activo.
una entrada muy bonita, limpia. Por ahí demoró un poquito. Esta fue la entrada de un estudiante también que la tomó. Entendió la estructura macro-micro y también se llevó su profit. Ok, básicamente así se tomó la entrada. Espero que te sirvan estos videos cápsulas con los criterios que nosotros utilizamos para operar. Ok, si tienes alguna pregunta o duda, déjanos comentarios en el video, síguenos en nuestra cuenta de Instagram, suscríbete a nuestro canal de YouTube y te invito a que formes parte del curso gratuito sobre fractalidad.